Continuamos con más información en esta mañana de la radio, varias cuestiones relacionadas con la educación y el trabajo que está realizando el Consejo Escolar. De esto vamos a hablar con el consejero escolar Néstor Correa, que ya está en línea. Néstor, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Néstor, bueno, varias cuestiones que tienen que ver con el trabajo del Consejo Escolar y una de ellas tiene que ver con un reclamo importante que surgió en redes sociales y del que ya algo hemos podido hablar, es el estado en que se encuentra el gimnasio del Colegio Nacional. ¿En qué instancias se encuentran los reclamos, las gestiones que las autoridades del colegio han realizado ante el Consejo? Según nosotros pudimos charlar con el directivo cuando visitamos la institución, esto fue a consecuencia de que el Consejo Escolar alquila el gimnasio del Club de Estudiantes para actividades de educación física. O sea, se disponen los playones, el gimnasio de la Escuela Nacional, de la Secundaria 6, y se alquila un lugar extra. A partir de ahí, nosotros visitamos, también nos habían llegado algún tipo de rumores de algunos vecinos, de alguna rotura de vidrios y preocupaciones. Bueno, después saltó esto en redes sociales de una mamá o de un alumno, y a partir de ahí nos hicimos presentes, charlamos con Matías, uno de los directivos del turno mañana, y justamente charlando de cómo se estaba organizando la actividad de educación física, solicitamos visitar el gimnasio y lo vimos en esas condiciones. ¿Esto por qué lo explico? Porque tiene toda los directivos nos informaban que ellos ya tenían armado todos los grupos de educación física, y nuestra consulta, porque estamos a cargo de la Comisión de Propiedades, es, bueno, ¿necesitan sí o no alquilar el gimnasio de estudiantes? ¿Por qué? Porque también tenemos algunos inconvenientes con la renovación del alquiler de estudiantes. Inconvenientes que esperamos se solucionen, ¿no? Pero bueno, había que de alguna manera que confirmar la necesidad del alquiler. Nos informan ahí del Estado, bueno, visitamos el lugar, vemos el abandono en que está el gimnasio, y realmente lo lamentamos porque, bueno, a partir de las imágenes en redes sociales, pero también ayer estaba viendo el informe que hizo el Cablevisión, y bueno, me parece más contundente todavía cómo se ve, que en esto coincido creo que lo decía el directivo, que es un poco una cadena de responsabilidades, y eso estoy totalmente de acuerdo, porque esto tuvo que ver con un abandono actual que está en este estado. No es que nosotros nos hayamos visto como bloque el tema de la obra de baños que se abandonó, eso siempre lo hemos dicho, de alguna manera estamos muy conscientes, pero bueno, el abandono actual sucede después de, creo, varias consecuencias. Ayer yo hacía un análisis también que tiene que ver con un Ministerio de Educación cerrado, con candado hace más de un año. A partir de ahí, ese abandono de las instituciones, que también ocurrió con las escuelas de campo, bueno, con un montón de instituciones que, en realidad la mayoría de las instituciones que estuvieron cerradas con solamente la atención del SAE, bueno, creo que eso es consecuencia de esto. Después escuché notas también del presidente del Consejo, de distintas expresiones de profesoras y de alumnos que realmente lamentaban mucho ese tema. Me parece que hay que ponerse a trabajar y con una lógica de primero la reparación de los vidrios, luego sería sacar las palomas de alguna manera, que no sea su hábitat, porque hoy en día han invadido la realidad, lo que se ve, y yo, por ejemplo, los vestuarios arriba no pude visitarlo, pero me decían que es aún peor, y después hacer una limpieza general del lugar, que no creo que con los auxiliares se pueda realizar. Eso es algo que yo pude ver, que no creo que con solamente auxiliares se pueda realizar. Además estamos hablando de polvillo, de las palomas, excremento, unas cosas que habría que solucionar. Digo que serían pasos lógicos, porque también he escuchado como algunas culpas hacia los auxiliares, hacia las escuelas, empezamos con las culpas, o que fue Vidal, o que fue Macri, y no resolvemos que la realidad, o lo que nos está pasando en la actualidad.
Vuelvo a lo que decía, creo que es una consecuencia de cosas que pasaron y de decisiones que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires de cerrar las escuelas. Quizá con una reparación de virus en su momento se hubiera solucionado. También hay que hacer un mea culpa de la sociedad y de los chicos que están que todo el tiempo, como decía Matías en alguna nota que escuché, rompen los vidrios. Bueno, realmente eso, no sé, de seguridad, inspectoría, cámaras, alguien que realmente empiece a accionar sobre el tema, porque sucede casi constantemente este tema en las escuelas. Ese es el análisis que nosotros hacemos. La escuela manifestó que necesita que nosotros volvamos a renovar el contrato de alquiler con el club estudiantes, que es un anexo que se utiliza para la educación física, y otra cosa que nos preocupa es que justamente hoy en día los grupos están terminando 9:30 en los playones, y en algunos lugares playones compartidos. ¿Por qué digo el tema de los playones? Porque en un momento también escuché que no se estaba usando, se decidió no usar el gimnasio porque no tenía baño. Bueno, los playones tampoco tienen baño, y en algunos lugares, y en algunos casos, como nos decían, se comparten los playones, se termina muy tarde, más que nada en esta época, y se comparten, digo, porque el espacio que tienen en la escuela pública y bueno, y de la escuela, ¿no? Esa parte que se hizo ahora nueva que tiene acceso al público en general. O sea que así está planteada la situación. Nosotros, una vez que visitamos en la escuela, lo que hicimos fue pedir un informe a la Comisión de Infraestructura, que no somos parte ni de esta gestión del Frente de Todos, ni de anterior, digo, a nivel provincial ni nacional. Entonces se nos informó con un montón de chicanas políticas, que obviamente la culpa era de Vidal y Macri, que no habíamos visto la consecuencia de los baños, que se abandonó, claro, que se abandonó, que se rompió, no. Yo justamente estoy diciendo que es una cadena de cosas. También habría que recordarle que hace 13 años que hay un gobierno municipal que es del mismo color político, bueno, y un montón de cosas del uso del fondo educativo que ya hemos hablado también, pero también muchas cosas recriminables de ese fondo, que hoy en día ronda los 60 millones que están en alguna cuenta, que tranquilamente se podrían hacer las reparaciones necesarias de todas las instituciones que necesiten el distrito. Pero bueno, eso es algo que maneja el municipio, que no tiene que ver el Consejo Escolar. Escolar. Así que un poco ahí viene la situación planteada. Nosotros accionamos desde el lado de propiedades porque había una necesidad real de la renovación. Hoy en día también nos llegó ayer por el sistema FEDEVA, que es el sistema que manejamos en el Consejo de Administrativo, que hay que justamente decir si sí o no hay que alquilar el gimnasio de estudiantes, y hay que tomar una decisión. Néstor, mencionabas casi como al pasar lo del fondo educativo, digo, el año pasado con la inactividad en los edificios educativos, ese fondo prácticamente no fue aplicado en ningún lugar, digo, y viene siendo objeto de crítica desde hace muchos años. ¿Hay esa cantidad de dinero hoy disponible y sin utilización? Sí. Esto es información pública y debería ser información actualizada y pública. Lo que pasa es que no se dan esas dos cosas. Nosotros con los concejales de Juntos por el Cambio hemos hecho este trabajo mucho tiempo de fijarnos en la siendo gestión Cambiemos y siendo ahora gestión Frente del Todos. En la página del Ministerio de Economía de Provincia están las transferencias que se realizan, y ahí se puede visibilizar mes a mes y también un estimativo de todo lo que es el año. Y también en lo que es la página del municipio, eso digo que lo que no está actualizado, porque creo que faltan varios meses cargar. Nosotros en algún momento verificamos esa información y había algo de 60 millones con los fondos que venían, con los fondos nuevos, con lo que hay actualmente, que ahí está, en alguna cuenta generando intereses, y había como yo no entiendo mucho de economía, pero de que se iba a gastar a futuro comprometido, ahí me sale la palabra, algo de 3 o 6 millones. Por ejemplo, el otro día al Consejo llegó un subsidio de 500.000 pesos más o menos. Eso es fondo educativo, es así. Pero digo,
de los 60 a los 500.000 pesos o los 3 millones, por ejemplo ahora se está haciendo también con fondo educativo las aulas de la Escuela de Arte, que también aplaudimos esas gestiones, y todo lo que se ha hecho por acta de acuerdo. ¿Te acordás que el gobierno de Cambiemos y de María Eugenia Vidal hicieron esta ley que el 40% de ese fondo educativo tenía que ir a infraestructura? Bueno, de toda esa masa, la actualidad de los números dicen eso. Claro. Después hay cosas opinables que ahí se mete la política todo el tiempo, que reitero, con el mea culpa necesario que ha hecho nuestro espacio de la no terminación de los baños del Nacional. Después, una vez que terminó la gestión de Cambiemos, apareció la plata del fondo educativo para terminar los baños del Nacional. Esas cosas, digo, en algún momento no apareció y después aparece. Y hoy en día son los números, lo puede visibilizar la gente, esto es información pública. Reitero, no actualizada como debería ser, sí en provincia, no me he fijado estos días, pero suelo entrar, y la actualización falta en lo que es la página del municipio. Néstor, había otra cuestión de la que ya veníamos hablando y tiene que ver también con el Consejo Escolar. Se había demorado un poco, según nos dijo el presidente, por cuestiones de los proveedores, pero se estaba respondiendo, se estaba comenzando a dar una especie de colación sobre servicio alimentario escolar en estos días. ¿Se pudo normalizar? Sí, lo que fue informado por la comisión de SAE, después hagamos un poquito de historia. Nosotros habíamos presentado un proyecto, tirado una idea de elevar a la dirección de escuelas y a desarrollo esta idea en realidad una necesidad que estaba planteada desde las mismas escuelas. Habían presentado también las directoras de distintos establecimientos la necesidad de brindar una colación, que no en todos los lugares el bolsín reflejaba que después los chicos no tuvieran la necesidad de un desayuno o una merienda. A partir de ahí, nosotros presentamos el proyecto, fue en principio tratado en una sesión, en otra, se acompañó con algunos cambios, y la idea es elevarlo en algún momento. El bloque, en realidad la comisión de SAE, hizo una propuesta de desarrollo y a la Dirección de Consejos Escolares que le fue aceptado, y la idea es que dentro de la licitación, donde se licita el bolsín, que es nosotros lo dividimos en renglones, es un renglón con todo lo que es leche, que llega a la escuela, el bolsín propiamente dicho, armado, que llega a las escuelas y lo retiran la familia, y otro apartado, que lo licitaron distintas empresas, donde hay un turrón y galletitas. Así que eso va a quedar en la escuela, para que las escuelas lo puedan ofrecer como colación durante el momento de la merienda o el desayuno, o cuando lo decidan en las distintas instituciones. Eso es un momento que lo deciden en particular. En principio, ese tema estaría solucionado. La licitación fue la semana pasada por un tema de precios máximos que se habían prestado a los proveedores, impugnaron como es la licitación, entonces hubo retrasos. La realidad es que ya está adjudicado a 2 empresas que van a brindar. Lo que habría que solucionar, que también es algo pendiente, que las mismas instituciones nos decían, y algunas, nosotros lo hacemos así, o lo queremos, una idea, otra idea, es el tema de la leche, o algún té, o algún mate cocido, porque también algo caliente en esta época viene muy bien. Bueno, eso todavía creo que falta como regularlo, y que también es un poco la pelea en que los protocolos no llegan, no se adaptan, y a partir de ahí uno no puede tampoco hacer algo sin la autorización. Algunos directivos dicen, yo no hago nada fuera de la reglamentación, y otros dicen, bueno, yo trato de que si recibo alguna donación la doy, porque me dijeron que, bueno, en algún momento la directora de escuelas lo había permitido. Entonces hay como distintas opiniones. Yo creo que si llega un lineamiento claro, que se hace así, con este fondo y con de esa manera, es como más claro para todos. Si no, cada uno hace lo que quiere y parece como que todos estamos incumpliendo. Justamente respecto de ese tema me queda uno más, porque hemos recibido muchas consultas. El tema de las fotocopiadoras, kioscos escolares, que por protocolo había sido habilitado, pero que todavía no están abiertos en Pehuajó, eso nos decían al menos.
¿de qué manera se tiene que implementar el protocolo? ¿De quién depende hoy, ya con la autorización de provincia, para que estos lugares vuelvan a abrir? Eso te lo junto con otro tema que estuvimos hablando en la sesión pasada, que llegaron protocolos tanto para los kioscos escolares, fotocopiadoras, que expenden algún tipo de mercadería en las escuelas, dentro de las escuelas, y también de las residencias, donde se quedan los alumnos. Son 2 resoluciones que llegaron, se trataron en el Consejo. En principio, lo que se manifestó es de la presidencia del Consejo es que los directivos van a ser los encargados de velar y son los responsables de los kioscos, tanto al momento de que los alumnos, como cuando hacen las filas, que se controle la distancia, el no agrupamiento de los grupos, la no mezcla de burbujas, bueno, eso es el responsable el directivo, y también de lo que se expende. Por eso se estaba un poco en análisis del protocolo para hacer lo más cuidadoso posible. Eso es lo que se trató y lo que está por lo menos charlado. La resolución está y hay que aplicarla, obviamente. Lo mismo, por eso te linkeo con esto de las residencias, porque es parecido. Llegó la resolución, el lunes tuvimos una OGD donde tanto el director de técnica como de agraria expusieron su mirada, que en principio están trabajando, que en algunos casos va a ser posible, en otros casos no, y que había una cuestión de espacio. Por ejemplo, en la técnica estábamos hablando de 7 o 10 alumnos que van a poder estar en la residencia. Reitero, esto se está trabajando, todavía no está dispuesto a hacerlo en la Escuela Técnica de Tubojó, que quede claro, porque si no van a ir a preguntarle al director y no es así. Esto es algo que se habló en la UDGD, lo mismo de agraria. Lo que pasa es que de agraria hay una complicación con el CPT porque hay profesores que vienen de Bolívar, de Deró, de la zona, de Henderson, ¿no? Entonces es como que ingresa gente de otro distrito, no se podría hacer directamente en el CPT el tema de habilitar las residencias. Obviamente que todo esto tiene un trabajo también del Consejo Escolar, que es disponer de auxiliares, cocineras, mercadería, bueno, todo un montón de cosas que hasta el momento no está resuelto. Por lo menos la información que tenemos nosotros. Néstor, te agradecemos muchísimo como siempre por toda la información. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Néstor Correa, consejero escolar de Juntos por el Cambio, hablando de varios temas. El gimnasio del Colegio Nacional, las gestiones que se deberían hacer, más allá de buscar culpables y responsables, es una situación de hace muchos años, es un deterioro constante que se ha visto mucho más complicado en el último año donde no hubo presencia en el establecimiento. Por otra parte, hablando de la adaptación del SAE y esta entrega de una colación seca, y también de que por protocolos están habilitados los kioscos y fotocopiadoras en las escuelas y también la presencia de alumnos en las residencias, sobre todo en las escuelas agropecuarias, rurales, pero hay que esperar que cada uno de los establecimientos y cada uno de los distritos, a través de sus consejos escolares, lo puedan coordinar.